Bien, buenos días, jóvenes. Disculpen la tardanza por una descoordinación. No se preocupen, vamos a avanzar ya. La semana pasada hemos visto la célula procariota. Vamos a repasar con una lámina, ¿ya? A ver, ya. ¿Cuándo una célula es procariota o procariótica? Cuando no tiene su No, núcleo definido. Correcto, no hay un Tiene núcleo núcleo definido. definido. Correcto. Lo que presentan estas células es una zona muy parecida a un núcleo llamado el Nucleoide. nucleoide. En esa región se localiza su molécula de AD, su ADN. ¿Cómo es su ADN? Circular, de 2 cadenas, bicatenario y sin proteínas llamadas cis, Las histonas. Tonas. formando su único cromosoma que dirige sus funciones, ¿no? Ahora, estas celulitas en el citoplasma no llevan organelos, solo presentan Ribosomas. ¿de qué Más. tipo? 70, 70 ¿Qué, qué hacen sus ribosomas? Sintetizan las las proteínas. Proteínas. Ahora, ¿cómo sintetizan las proteínas? Se van uniendo al ARN ARN mensajero. mensajero, van traduciendo la información y van ubicando aminoácidos y elaboran las proteínas bacterianas, ¿no? Muy bien. Estas celulitas presentan ADN, pedacitos de ADN circular llamados plásmidos, con algunos Mensajero. genes. ¿Para qué usan los plásmidos? Para la conjugación. Correcto, para pasarse ADN a sus bacterias compañeras para la conjugación. El ADN pasa por unos tubitos llamados pilis. ¿Para qué las bacterias pasan ADN a una receptora? Para volverse resistentes a los Antibióticos. antibióticos, correcto. Las bacterias tienen una membrana celular o plasmática común y corriente. Su membrana es como cualquier membrana hecha de fosfolipios y proteínas. La única sustancia que las diferencia de las nuestras es que no tiene Colesterol. Su membrana va a ser unos pliegues llamados los Mesosomas. 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 A esos mesosomas se fija el ADN para la Duplicación. Duplicación. y ahí también se produce el ATP, no hay mitocondrias, ¿no? Ahora, las bacterias presentan una gruesa pared hecha de Ureína. Ureína. que era un peptoglucano o peptidoglicano. Son cadenas de aminoácidos con azúcares derivados, ¿no? Si las bacterias solo tienen una gruesa pared de mureína, ¿qué se les llama? Las gram Positiva. positivas. Gran positivas. Si la pared es delgada y encima va una segunda membrana con unas proteínas llamadas porinas, La gran negativa. Gran negativa. ahora, encima de la membrana tienen otra cubierta que se llama la cápsula. Se diferencia la pared porque está sobre la pared y no lleva mureína, sino glúcidos o polisacáridos. ¿Para qué les sirve a las bacterias la cápsula? Para que nuestros glóbulos blancos no se las Fagociten. Por lo tanto, esas son las que producen las Enfermedades. Edades. Correcto. Ahora, las bacterias presentan para su desplazamiento uno o más flagelos. Sus flagelos son estructuras filamentosas, huecas, sin microtúbulos, sin armazón, que permiten su desplazamiento, hechos de unas proteínas llamadas las flagelinas. Correcto. Muy bien. Ahora, las bacterias presentan pilis y para intercambio de ADN y algunas tienen unas fimbrias para su Fijación. Fijación. Bien, a ver, una preguntita, a ver ya, que fue pregunta en el examen, ¿de qué está hecha la vacuna de Pfizer? La vacuna, ya, por ejemplo, miren, vamos a repasar esto. El organelo que hay en toda célula son los ribosomas. Son organelos hechos de ácido ribonucleico. Ribosomas. Ahí está el ARNR que se sintetiza en el nucleolo de nuestras células. Y este ARN forma los ribosomas, lugar donde se sintetizan proteínas. Ahora, ¿cómo están los ribosomas en las bacterias? Flotando en el citoplasma, porque es retículo, y van acoplados al ARN mensajero. Estos ribosomas, ahí se va
traducir la información genética. Vienen los de transferencia y van trayendo los aminoácidos Aminoácidos. y fabricando las proteínitas, pues para la bacteria. Ahora, como tanto hablan de las vacunas, he ido hasta discutía yo con la gente. La vacuna que se están poniendo en Arequipa, que es la Pfizer, está hecha de ARN mensajero con la información del virus. ¿Saben cómo es esa vacunita? Vienen como globulitos microscópicos, como bolsitas con ARN mensajero del virus. Se ha copiado la información del virus. Al introducirlo al humano, ya una inyección intramuscular en el bracito, ingresamos ARN con el mensaje genético del virus, no el virus, solo ARN, que copió el mensaje del virus, su información. Entonces, al entrar a nuestras células, ¿qué van a hacer? Va a unirse a nuestros Ribosomas. y van a empezar a traducir esa información y van a producir las proteínas del virus, que son las S o spike. Esas proteínas, como no son humanas, no es el virus, vamos a producir las proteínas del virus, las de su cubierta, que son las que se ayudarán a que se fije cuando el virus entra. Entonces, al producir las proteínas S, que son proteínas del virus, porque hemos centrado el ARN en el virus, entonces inmediatamente sale nuestro sistema inmunológico. Los linfocitos van a reconocer esas proteínas como extrañas y van a producirle sus Los anticuerpos. Anticuerpos. Inmunoglobulinas. Jóvenes, y esto hay mucha discusión en el mundo. Jóvenes, no solamente acá en Arequipa, en todo el mundo. Hoy día he escuchado noticias que, por ejemplo, en otros países mucha gente no quiere ponerse porque creen que van a modificar su ADN. ¿De qué está la vacuna? En este caso la de Pfizer. De ARN mensajero. ARN mensajero. Mensajero, creo que le van a modificar su ADN. Harán que produzca las proteínas del virus, ¿no? Muy bien, ya, sigamos. ¿Cuántos tipos de proteínas de bacterias hay? Por la forma hay 4. Los cocos, los Bacilos. los vibrios y los Espirilos. ¿Dónde está la mayor cantidad de bacterias? En los Bacilos. En los bacilos. Correcto. A ver, ¿qué otros seres son procarióticos? Aparte de las bacterias, las Cianobacterias. o las algas verde azules. Estas cianobacterias o algas verde azules también son procarióticos porque no hay núcleo definido, hay un nucleoide con su ADN. En el citoplasma, igual que en las bacterias normales, hay ribosomas que elaboran proteínas. Tienen su membrana, una pared de mureína y encima va una membrana externa, por lo tanto son gram positivas. No, Negativas. Negativas. Perfecto. ¿Por qué se les llama algas verde azules? Porque tienen clorofila y van a hacer la fotosíntesis. Fotosíntesis. Ahora, para ello tienen clorofila en sus membranas que forman con unos pliegues parecidos a los tilacoides, captan la luz del sol y tienen pigmentos que les van a dar el color azul. Ahí están las ficocianinas. Hasta tienen un pigmento rojo llamado la ficoeritina. Ejemplo de algas verde azules, la espirulina, el Nostoc comune, ¿no? Son bacterias que a veces están verde azules que viven en colonias, ¿no? Muy bien, jóvenes, ya son lo máximo. A ver, ya, sigamos. Ahora, el otro tipo de células son las células eucariotas o eucarióticas. Vean acá la lámina, ¿cuándo una célula es eucariota? Cuando ya hay un verdadero núcleo definido. Ya va a aparecer esta estructura llamada membrana Nuclear. La membrana nuclear. o carioteca, que separa el núcleo del citoplasma, ¿correcto? Si ven el citoplasma ya hay todo, presentan organelos, sistema de Endomembrana. ahí está el retículo, el aparato de Golgi, ¿correcto? Estas células ya también pueden llevar flagelo, pero su flagelo, miren acá adentro, ¿qué llevan en el interior? Los microtúbulos. Microtúbulos. Y los microtúbulos los tienen porque ya llevan centriolos, que son un organelo del citoplasma con microtúbulos, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ya?
¿Cuándo una célula es eucariota? Porque su núcleo es verdadero. Ya hay una verdadera membrana nuclear que separa el núcleo del citoplasma. Se llama la Carioteca. 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 Correcto. En el citoplasma ya hay todos los organelos, mitocondrias, en plantas los cloroplastos, los lisosomas. También hay ribosomas, pero 80 Spencer. es Vedberg, que es la velocidad de sedimentación o densidad o peso del ribosoma, ¿no? ¿Por qué debe haber ribosomas? Para elaborar sus Proteínas. Proteínas. Correcto. A ver, una preguntita. En células ustedes se pueden adelantar. En células eucarióticas, los ribosomas son de mayor velocidad de sedimentación o más densidad 80. ¿Cómo se localizan en el citoplasma? De dos maneras. Están flotando en el citoplasma y algunos están pegados al retículo Al retículo rugoso. rugoso. Correcto, muy bien. Ahora, algunas células segregan pared celular. Encima de la membrana pueden tener pared celular. Ahí tienen las plantas, algas y plantas y algas cuya pared está hecha de Celulosa. celulosa. En los hongos está hecho de De quitina. En células animales no hay pared. Sobre nuestra membrana va a haber una cubierta de glúcidos, como una gomita, llamada la cubierta de Glucocálix. Glucocálix. Como ya hay un núcleo definido, ya pueden hacer mitosis, y si quieren producir células con menos cromosomas, la Meiosis. meiosis. Ahora, su flagelo es mucho más complejo, se llama flagelo con axonema, o sea, al cortar el flagelo que está acá, si lo cortamos dentro encontramos microtúbulos, 9 pares de microtúbulos periféricos y en el centro 2, formando un armazón llamado el axonema 9+2. O sea, su flagelo ya es de mejor estructura, ¿sí? ¿Y por qué tiene microtúbulos? Porque ya hay centriolos. Correcto. Acá encontramos a todos los demás seres vivos, desde el reino protista hasta el reino Animal. Acá están los protozoos, las algas eucariotas, todos los hongos, las levaduras, vegetales y el reino animal. Todos somos ya Animal. eucariota, ¿sí? Muy bien. Ya vamos a ver las partecitas, ¿ya? Ahora, la primer parte de una célula es lo que separa la célula del exterior, que es la membrana celular. Tiene varios nombres. Membrana celular, membrana plasmática, plasmalema, ¿sí? Es una envolturita que separaría la célula del exterior. Es como el límite de la célula, ¿ya? Esta membranita que separa la célula del exterior es una telita muy delgadita, muy fina, que es sumamente importante para las células. ¿Por qué es tan importante? Es como que la célula fuera una estructura independiente, como una fábrica. ¿Quién separa la fábrica del exterior? Pues los límites. Y es muy importante porque en la parte de la envoltura de el límite de una fábrica hay porteros, guachimanes, ven quién entra, quién sale, cuidan la fábrica. Y esa función más o menos hace la membrana. Esta separa la célula del exterior de la parte extracelular, impidiendo que el citoplasma se mezcle con la parte extracelular. Segundo, va a controlar lo que entra y sale a la célula, regula las moléculas que entran y salen. Inclusive actúa como receptora. Por ejemplo, lo que les conté ya, cómo ingresa el virus del COVID a las células del pulmón. Gracias a una proteína que esté en la membrana llamada la ECA2. Y esa proteína es un componente de la membrana. O sea, ahí actúa como receptor químico. O sea, son muy importantes las membranas, ¿no? Y ahora, toda célula, tanto procariota como eucariota, debe tener membrana. En el caso de las bacterias, su membrana es muy parecida a las nuestras. La única diferencia es que no tiene un esteroide llamado el colesterol. Tiene la misma estructura, las mismas funciones. Ahora, la membrana es una estructura prácticamente submicroscópica. Su grosor es en 7,5 nanómetros o una medida antigua que eran 75 astros. Solo puede ser visible a los ultramicroscopios. Por ejemplo, a ver ya, ¿cuánto mide el virus del COVID? Se mide en Nanómetros. más o menos entre 200 a 300 nanómetros. O sea, al pegarse el virus acá,
a la membrana de las células del pulmón, va a usar una proteína para su ingreso. Y también mide Nanómetros. 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 Eso le permite fijarse e ingresar, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí bien, jóvenes? ¿Aló? Sí. Sí, bien, bro, Ya, bien. muy bien. Sí, profesor. La membrana está compuesta de 3 tipos de moléculas. A ver, yo sé que saben. Lleva Proteínas. Proteína. lleva lípidos y un poquito de De carbohidratos. Carbohidratos. La membrana lleva, lo que más lleva son proteínas, que ocupan más o menos un 60% de la composición química de la membrana. Saben que ya hemos estudiado, las proteínas siempre son cadenas de amino De aminoácidos. Aminoácidos. o unidas por enlaces peptídicos. Esas proteínas mayormente son globulares, tienen forma algo esférica, porque las fibrosas son extracelulares, muchas, ¿no? Como el colágeno. Estas proteínas son importantes en la membrana y van a permitir muchas funciones. Ahora, según la localización de las proteínas, hay 3 tipos. Unas se pegan a la superficie de la membrana, le llamamos las proteínas periféricas o extrínsecas. Van en la superficie de la membrana y como pegaditas, ¿no? a la telita de la membrana. Estas se unen débilmente por enlaces no covalentes y como están en la superficie son más solubles tanto en el citoplasma como en el líquido extracelular. Hay otras proteínas que están en la misma membrana, ya forman la misma membrana, se llaman las proteínas Intrínsecas. o integrales o internas. Están en la misma telita, formando la composición de la membrana, en medio de los lípidos, ¿no? Y hay proteínas que van desde el citoplasma, pasan por la membrana y pueden salir hacia el exterior. Las proteínas transmembranas. Transmembrana. Transmembranosas. Ya a ver, en la membrana hay muchas proteínas. Pues no me fallen, a ver. ¿Por qué la proteína debe tener, perdón, por qué las membranas deben tener tanta proteína? Regresen a lo que hemos aprendido de proteínas. Proteínas realizan muchas Muchas funciones. Muchas funciones. permiten que la membrana actúe, correcto. Mayormente encontramos proteínas globulares con estructura terciaria globular tipo globito, ¿no? Si las proteínas se pegan a la superficie de la membrana, proteínas extrínsecas o periféricas. Periféricas. estas, al pegarse a la superficie por enlaces no covalentes y entrar en contacto con los líquidos extra o intracelulares, son más solubles en el agua. Agua. Ahora, hay proteínas que están dentro de la misma membrana, en la misma telita. Se llaman proteínas intrínsecas, internas o integrales. Van en la misma membrana. Hay proteínas que atraviesan las membranas, pasan desde el citoplasma por la telita y salen hasta afuera. Se llaman las proteínas Transmembrana. A ver, ¿por qué es importante que la membrana tenga proteínas? Número 1, antenitas. Antenitas, Receptoras. reconocen moléculas chimú, dicen ya pasen estas moléculas. No, no, tú no pasas. Receptores químicos para hormonas, para neurotransmisores. También hacen huequitos y forman poros o canales para que la célula intercambie moléculas con el exterior. O sea, las proteínas son muy importantes para el paso de moléculas y también como receptores químicos. Y si aceleran reacciones químicas, actúan como Enzimas. enzimas. Muy bien. En la membrana encontramos también muchos lípidos. Más del 30%, 35% de la membrana son grasas. Ahora, ahí encontramos algunos tipos de lípidos. Primero están los fosfolípidos. A ver, los fosfolípidos son hololípidos o heterolípidos. Heterolípidos. Grasas que llevan el grupo fosfato, ¿sí? Pero no solo está el grupo fosfato pegado a la grasa, sino también llevan generalmente un aminoalcohol. Miren, acá hay nitrógeno, se llama aminoalcohol, y eso les da el nombre. Por ejemplo, ahí está la fosfatidilcolina. ¿Saben de qué sale el nombre, no? Ya les voy a contar. Fosfo, acá está el fosfo.
Fosfatidil, dos ácidos grasos. Y llevan un aminoalcohol que se llama la colina, que es esta. Entonces de ahí salió el nombre de esta molécula. ¿Cuántos ácidos grasos? Dos. 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 Fosfatidil. Y el fosfato se une a un aminoalcohol llamado la La colina. Colina. Esta grasa se llama también lecitinas. Otras que son parecidas se llaman las fosfatidil-etanolaminas. Fosfatidil, en vez de haber acá colina, va a haber la etanolamina, que es un aminoalcohol, que también le llamamos cefalinas. Ahora, la presencia de estos fosfolípidos son claves, uno, aparte que le dan fluidez, por su capacidad química de ser moléculas anfipáticas. Miren, como en esta parte de esta grasa, es una grasa compleja, encontramos el grupo fosfato. ¿Qué carga tiene el fosfato? Si desprende hidrógeno. ¿Qué? Negativa, negativa. Negativo, pues. Negativo. Negativo. Y el nitrógeno, Positivo. Positivo. Por lo tanto, como acá hay carga eléctrica positiva y negativa, esta zona de la grasa es polar. O sea, tiene polos, pues, está cargadita. Y eso la hace que sea más, tenga mejor reacción al agua. Lo polar le gusta el agua. Y tiene una zona llamada hidrofílica o hidrófila. Lo demás de la molécula son cadenas de ácidos grasos, o sea, grasas corrientes ya. Y como saben, las grasas son sumamente apagadas y odian el agua. Se llama la parte hidrofóbica de esta molécula. Esto hará que esta molécula tenga doble afinidad química. Se les llama moléculas Anfipáticas. Anfipáticas. Tienen parte polar que le encanta el agüita que se llama hidrofílica y además como es grasa es apolar, hidrófoba. Como tienen doble afinidad química se llaman moléculas anfipáticas. Esto permitirá que estas grasas formen la estructura perfecta de la membrana, ¿sí? A ver, hay otras grasas que también encontramos en la membrana que son esteroles. Son grasas del grupo de los esteroides, pero que llevan el grupo O. OH. OH. Ahí está una de las grasas más conocidas, que es el El colesterol. El colesterol es una grasa, pues, pero no es una grasa saponificable, es una grasa que no tiene ácidos grasos, es una grasa cíclica. Y esta grasa solo se encuentra en las membranas de los animales. En plantas hay otra membrana llamada el ergos. Ergosterol. Una preguntita. ¿Qué parte del fosfolípido hace que sea hidrofílico? Donde esté el grupo fosfato y el amino Y el aminoalcohol. y alcohol, correcto. Eso es una zona cargada con mucha afinidad con el agua. ¿Qué parte del fosfolípido lo hace hidrofóbico? La cadena de los ácidos. Y los ácidos grasos. Ácidos grasos. Correcto. Muy bien. ¿Qué diferencia entre los fosfolípidos y el colesterol? Los fosfolípidos son grasas típicas con cadenas de ácidos grasos y el colesterol son grasas Cíclicas. cíclicas. Muy bien. ¿Qué membranas llevan colesterol? ¿Solo membranas de células Animales. Animales. ¿Cuántas en vez de colesterol hay el ergos? Ergosterol. ¿Qué membranas no llevan esteroles? Las membranas de las Bach. De las Las bacterias. bacterias. Muy bien. El tercer componente de la membrana encontramos en la superficie de la membrana encontramos una pequeña cantidad, como un 5% de azúcares. O sea, son los glúceos o carbohidratos. Miren, si esta es la membranita, la telita, en la superficie van cadenitas de azúcares. A ver, por el dibujito tienen que responder, ¿ah? Porque acá hay como hexagonitos. ¿A quiénes representan? A las sexosas. Correcto, a las hexosas. Si se forman cadenitas de azúcares chiquititas, se llaman oligosacáridos. Los oligosacáridos. Oligosacáridos. Esos van en la superficie de la membrana y van a estar acoplados a las proteínas, se llaman glucoproteínas.
o pueden ir acopladas a las grasas, llamadas glucolípidos. Ahí encontramos cadenitas de azúcares, que en algunas células, sobre todo animales, forman, ya cuando abunda una capa de glucocáliz. La capa de glucocáliz. Muy bien. Entonces, estas moléculas son importantes para diferenciar una célula de otra, ¿no? Para reconocimiento celular también, ¿sí? Bien, a ver, jóvenes, me sorprenden ustedes. Pregunta, ¿cuál es el modelo más conocido de la membrana? Mosaico fluido. De Singer y ¿El Nichols. modelo mosaico? Correcto, el mosaico fluido. Lo propusieron dos científicos que fueron Singer y Nicholson en 1972. Jóvenes, no es el único modelo, ¿ah? Hay muchos modelos, el de Dobson, Daniel, y hay varios modelos. Pero el que la ciencia más aceptado por la estructura molecular es el de Singer y Nicholson. Se llama el mosaico fluido. Este modelito típico de la membrana se le puso mosaico porque las moléculas están pegaditas, tipo mosaico. O sea, mosaicos son unidades pegadas. Y fluido porque las moléculas se desplazan. Hay movimiento molecular. Ahora, en este modelo que lo explicaron Singer y Nicholson, nos dice que la membrana está hecha de una bicapa de fosfolípidos, intercalado por proteínas globulares. Las proteínas que están en la misma membrana se llaman proteínas Intrínsecas o integrales. integrales. Secas o integrales. Estas se pegan a la membrana Periféricas o Periféricas. extrínsecas. y hay Periféricas o proteínas intrínsecas. que van desde el citoplasma hasta el exterior, proteínas Las transmembranas. Las membranas. Ahora, en la superficie de la membrana van a pegarse cadenitas de azúcares, formando una capa de pequeña cantidad de carbohidratos. Como los azúcares no van solitos, van pegadas a las grasitas, formando glucolípidos. Y también se pegan a las proteínas formando Glucoproteínas. Glucoproteínas. Ahora, esta membranita, ¿por qué los científicos no es que miraron ni adivinaron, ¿no? O sea, ¿cómo lograron entender esto? Por la composición química de los fosfolípidos. Ya vamos a explicarlo. Si la membrana la vemos al microscopio, separa el citoplasma del exterior, ¿sí? Es la telita. Nosotros somos full agua. Afuera de nuestras células hay agua, se llaman líquidos extracelulares. Dentro de nuestras células está el citoplasma, agua. Somos pues 60% de agua. Entonces, como las grasas van a tocar agüita, tendrían que ubicarse así, con la cabeza polar en contacto con el agua. Y las colitas no pueden tocar el agua. Para que no toquen agua, tendría que ir otra capa invertida. Entonces, por eso la estructura de bicapa de fosfolípidos. Ahora, y de ahí sale otra característica. La membrana también es anfipática. Las partes externas que dan al líquido extracelular al citoplasma son polares o Hidrofílicas. Hidrofílicas. y el centro es apolar o Hidrofóbico. hidrofóbico. Por lo tanto, Hidrofóbico. también tiene carácter anfipático. Es igual que los fosfolípidos. Ahora, como la membrana al analizar la disposición sobre todo las proteínas y glúcidos no es igualito, por ejemplo, acá hay glúcidos, acá no hay glúcidos, lo que es el citoplasma. Se le llama estructura asimétrica. ¿Qué significa? Que si la dividimos en una monocapa de arriba y monocapa de abajo son diferentes. ¿Qué hay en la superficie? Que da afuera. Los glucolípidos. Correcto. Lo que da el citoplasma no. Entonces se llama asimétrica. No hay simetría. Disposición diferente de sus moléculas. Y también, como los lípidos que están en la membrana, cadenas de ácidos grasos, sobre todo algunos insaturados, que por eso hicimos un poquito de lípidos. Esas grasas tienen mucho comportamiento de un líquido, mucha fluidez y las moléculas se pueden desplazar como en el líquido. Entonces de ahí salió el nombre, la membrana tiene mucha fluidez. La fluidez es la capacidad de las moléculas de desplazarse, como en un líquido. Ahora, quien altera la fluidez va a ser una grasa que va a estar en medio de la parte apolar, que es el El colesterol. Ya va a ver otra imagen, ya más bonita y más completa. Ya. Este es el modelo ya del mosaico fluido. ¿De qué está hecho este modelo? Según Singer y Nicholson. Una bicapa de Bicapa de fosfolípidos. Fosfolípidos. intercalado por lo azul, por las Proteínas.
Proteínas. Si las proteínas están en la superficie de la membrana, se llaman proteínas Periféricas o extrínsecas. O intrínsecas. unidas Periférico. de manera no No covalente. covalente. No covalentes. ¿son insolubles o solubles en el agua? Insolubles. Solubles. Solubles. Correcto. Muy bien. Hay proteínas que están en la misma membrana, son globulares, las proteínas Integrales o Integrales. extrínsecas. Hay proteínas que van desde el citoplasma y salen hasta afuera, las proteínas transmembranas. Las transmembranas. En la superficie que da la parte extracelular hay cadenas de azúcares, Los carbohidratos. Carbohidratos. generalmente oligosacáridos, cadenitas de azúcares, ¿no? Van pegadas a las proteínas formando. Sí, dime. Profesor, solo en esa parte, profesor, hay carbohidratos. Exactamente, los carbohidratos van a la parte que da al exterior, lo que da al citoplasma, no. O sea, los carbohidratos, muy buena, no van a ubicarse hacia afuera, hacia el exterior. Por ejemplo, miren, si damos la vuelta, sería la envoltura de la célula. Adentro está el citoplasma. Y acá está la parte de fuera de la célula, ¿no? Los glúcidos se ubican en la superficie. Van acoplados a las proteínas, se llaman glucoproteínas, y también van a estar ubicadas, pegadas a las grasas, llamadas Glucolípidos. glucolípidos. Acá miren, estos hexagonitos pues, son los azúcares, como la glucosita, ¿no? Ahora, las proteínas de la membrana son muy importantes. ¿Por qué? Actúan como antenitas, Receptores. Y esta proteína, ¿qué va a ser? Un Canal. canal. ¿Para qué sirve ese canal? Como un porito, para el paso de las El paso de Sustancias. Pregunta, ¿por qué la membrana es anfipática? La parte externa donde va el fosfato y el aminoalcohol es cargada eléctricamente, es polar y le encanta tocar el agua. Agua. Y el centro que van cadenas de ácidos grasos es apolar. Y la parte apolar de las proteínas se llama la parte hidrofóbica, ¿sí? Ahora, como ven, a ver, acá lo reconocen. ¿Qué es esta grasa cíclica? Moléculas de La molécula de Colesterol. Si me responden, un aplauso. ¿En qué parte de la membrana se localizaría el colesterol? ¿En la parte hidrofílica o hidrofóbica? Hidrofóbica. Porque el colesterol es grasa. Es una grasa común y corriente, ¿sí? Bueno, ya para distraerlos, ¿ya? Y hace poco me discutí con una persona. ¿Saben qué son las, ya, para hacer un paréntesis chiquitito, qué son las filias en RB, en psiquiatría? ¿Aló? Amor, atracción. No, amor, ajá, ¿Cómo que le atracción. gusta? Las filias, ya, yo les voy a contar según mi criterio, que bueno, un poquito. Las filias son afinidades que tenemos los humanos a algo, ¿sí? Hay filias que pueden ser normales, no son patológicas, no es una enfermedad. Por ejemplo, tener filias a las flores, a los peces. Por ejemplo, hay mucho la acuariofilia. Gente que le gusta criar peces en su casa, tiene pozos, cría pececitos de distinta variedad, los intercambia, tiene acuarios bonitos, ¿no? Es algo bonito la acuariofilia. Otros tienen afinidad por las flores. La antofilia. Les gusta cultivar muchas flores, pues jardines, ya chévere, eso es bonito, ¿no? Ahora, pero hay filias que para la medicina ya pasan de lo normal y entran en el aspecto patológico. O sea, ya es como si una enfermedad, como una especie de fijación. Y ahí tienen ya cantidad de filias que, bueno, yo no soy psiquiatra, ¿no? Pero hay gente que ya exagera sus filias. Por ejemplo, la última que ha aparecido en los niños, ¿cuál es? No pueden dejar el celular. O sea, afinidad por estar con el celular. Si les dejan, se bloquean, hacen su berrinche, Es hasta una pueden entrar en... adicción. Ya, es una filia, una adicción.
Se llama la nomofilia. Los ni jovencitos tienen mucha afinidad por los celulares. Por los celulares. Celular. A ver, quiten el celular a un chibolito de 6 años que su mamá está trabajando, su papá también. Pucha, que su mamá, ¿qué voy a hacer? Está encerrado en la casa, ¿no? Y hace poco escuché lo que hablaban muchos psicólogos, ¿no? Psiquiatras también. Hay la dependencia de los jovencitos, ¿no? Al uso de lo que es ya las computadoras, las tablets, los celulares, ya que no pueden salir afuera por esto del COVID, ¿no? Bueno, estamos deshumanizando a la humanidad, tristemente, ¿no? Pero bueno, ya es lo, es lo que ha hecho el COVID, ¿no? Bueno, ya no lloremos. Bueno, ya. Y ustedes han estudiado las filias, por ejemplo, hay gente ya que tiene pedofilia, otros de que ya quieren tener sexo con niños, ¿no? La zoofilia, ¿no? Las, bueno, ¿qué es la herpetofilia? Filia a los A los cepitos. reptiles, ¿no? Bueno, otra Ay, cosa qué asco. que han visto que los psiquiatras, los psicólogos, que estamos humanizando a los perritos. Por ejemplo, como la gente no sale, como la gente está en su casa, muchas personas o familias o esposos con un hijo, qué sé yo, o esposos sin hijos, o sea, si tienen una mascota, la mascota la están tomando como un ser humano, que también ya me parece que pasan de lo normal, ¿no? El perro es un animal, merece cariño, respeto, hay que darle su trato, pero tampoco vamos a tomarlo como un ser humano. Que los psiquiatras decían ya, por ejemplo, contaba la historia de un psiquiatra de que estaba conversando con una paciente y le dice, ¿qué problema tiene con su esposo? Sí, que a veces tenemos problemas con nuestro hijo, ¿qué se llama su hijo? Pues, ¿no? No se le dio un nombre, ¿no? Y su hijo era un perrito. O sea, le dice, señora, pero que, o sea, ese es un animal, no puede ser su hijo. No, que es mi hijito y que esto lo hacen dormir junto. O sea, ¿ustedes creen que está bien o ya están queriendo humanizar a quién? Querían comenzar, perro. Al perro, Profe, está bien. dice que, A mí a mí me gustan los perros, pero tampoco pues sé que no es un humano, ¿no? Dime. Sí, dime. dice que en los Estados Sí. Sí, sigue nomás. Profesor, ¿los animales como los perros pueden transmitir enfermedades mortales a los humanos? Lógicamente, la más terrible pues la rabia, ¿no? Siempre y cuando el perro se contagie de rabia, ¿no? O sea, sí, lógico, pero si el perro no está contagiado por rabia, pues no, de repente, hasta, bueno, si lo tienen higiénicamente, no pasa nada. Pero si se contamina con otros animales, puede transmitir pues, la enfermedad más terrible, que es la, ra- la La rabia. rabia. La rabia, ¿no? Pues, a ver, ¿qué afecta a la rabia? El virus es producida por un virus, afecta el sistema El sistema nervioso. Sistema nervioso, ¿no? nervioso. Es una enfermedad, también cuando la rabia ya ingresa en humano es una enfermedad mortal, porque hemos aprendido, los virus no se pueden, las enfermedades por virus no se pueden controlar, pues, ¿no? Controlar. O sea, porque no hay por antibióticos. Bueno, para terminar esto ya sigamos con la célula, ¿ya? ¿Para qué tenemos membrana? La membrana cumple muchas funciones. Es una parte importantísima de las células. Primera función es proteger, mantiene la composición química del citoplasma, o sea, no permite que el citoplasma se mezcle con el exterior. O sea, es clave para que la célula no se mezcle con lo de afuera. No me junto con la chusma, ¿ya? Lo de afuera no. La célula tiene su propia composición. Ahora, la membrana también va a crear dentro de la célula compartimientos. Va a ordenar a la célula en compartimientos. Por ejemplo, dentro del citoplasma crea compartimientos como el aparato de Golgi, ¿sí? Como retículo Endoplasmático. plasmático. Endoplasmático. La membrana encierra en nuestras células el ADN en forma la Carioteca. son estructuras también hechas de membrana. Ahora, esto que es importante, la membrana permite también, es receptora química. La membrana recibe información que va a llegar a la célula, o sea, de la parte extracelular. Por ejemplo, en las neuronas, clave porque recibe los neurotransmisores. Los neurotransmisores. Neurotransmisores. También las membranas tienen receptores para las Para las hormonas. 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 para los virus, correcto, para los virus. Es clave como
estructura receptora, reconocimiento de moléculas. Y lo más importante, por la membrana tienen que entrar y salir moléculas. Por ello ocurren los mecanismos de transporte. Transporte. Sería el paso de moléculas. Lo que en una palabra es permeabilidad La permeabilidad. selectiva, es decir, deja entrar moléculas, otras salen, ¿no? Permeable es dejar pasar. Como la membrana controla lo que entra y sale, se le considera una membrana selectivamente permeable. O sea, no va a entrar por un veneno, ¿no? O sea, tampoco va a entrar un tóxico. Le dicen, no, tú no entres. Si es agüita, alimentos, pasa. Entonces es controla mucho esto, el ingreso y salida de moléculas, que se llaman los procesos de transporte, los procesos de permeabilidad. Se llama también membrana semipermeable o de permeabilidad Selectiva. selectiva, ¿no? Y los transportes ocurren por dos procesos. Hay transportes pasivos y Activos. Activo. Muy bien. Bueno, se pasó ya, no importa ya. ¿Cuándo es un transporte pasivo? Cuando las moléculas atraviesan la membrana a favor de la gradiente de concentración molecular o de la carga eléctrica, es decir, las moléculas van a entrar o salir dependiendo de la cantidad. Si fuera de la célula hay muchas moléculas y dentro hay menos, las moléculas van a ingresar solitas hasta buscar el equilibrio. Y ahí la célula no va a hacer ningún esfuerzo, no va a gastar energía, que es el ATP. O sea, estos procesos de transporte permiten que entren y salgan moléculas sin que la célula haga ningún esfuerzo. Solo se basan en procesos físicos, que serían diferencia de concentración. Siempre pasarán de lugares donde hay más moléculas a donde hay menos. Donde hay menos moléculas. Y acá tenemos las Las difusiones. tanto simple como Facilitada. Muy bien, jóvenes. Bueno, ya me ganó el tiempo, aparte, no sé por qué me duele la garganta, no estoy preocupado. Bueno, ya. Aunque a mí no se preocupen, ya me han vacunado. Ya me han puesto la primera dosis. Igual, Creo profesor, que cuídese. sí, pero así con la... Ya saben que la inmunidad... Ya la siguiente vamos a ampliar de esto, no se preocupen. Aparte que es una hora extra porque ha faltado un profesor. La siguiente vamos a ir a los tipos de transporte, ¿no? Y ya entramos al citoplasma. Jóvenes, hay una recomendación para sus papás también si se han puesto la vacuna. La primera dosis todavía no garantiza. Hay que poner la segunda dosis. En algunos países están pidiendo la tercera dosis. Otra, después de que el cuerpo recibe la segunda dosis, tiene que haber una etapa donde se reconozca esas moléculas o el virus inactivo y empiece la producción de anticuerpos. Se espera más o menos unos 40 o 50 días para que se logren los 25% la capacidad de inmunidad, ¿sí? Y ojalá que muy pronto Profesor. también... Sí, dime. Profesor, ¿y cuánto dura la vacuna? O sea, ¿que te protege? ¿Cuánto tiempo? Bueno, como es una vacuna que recién se ha puesto, recién se está inoculando a la gente, no se sabe, puede ser en meses o años. También dependiendo de las mutaciones del virus. O sea, pero por lo menos para algunas cepas estamos protegidos. Sí, para otras, si sigue mutando el otro año, de acá a 2 años, habrá que producir nuevas vacunas, ¿no? Pero para cepas en que están más abundantes, sí protege. O sea, de repente, o sea, está en estudios, ¿no? Puede ser unos 2 años, 3 años, ¿no? Todavía eso está en... No es como las vacunas que se han probado desde décadas anteriores. Se pueden probar, para que una vacuna salga al mercado necesita años de pruebas. 2, 3, 5 años, como las vacunas de la viruela, ¿no? De la polio, que han tenido mucho tiempo. Esta vacuna es sorprendentemente la que ha salido en menos de un año. Y sus pruebas todavía no están muy claras, ¿no? Bueno, jóvenes, sigamos cuidándonos y con mucha fe, todo va a cambiar. Nos vemos la siguiente, ¿ya? Cuídense mucho. Hasta luego, Aló. profesor. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Se Hasta cuida. luego, profesor. Chao. Ya, chao. Hasta luego, profesor. Desayune, Cuídate. profe, desayune. Sí. Chao.